Hola chicos y chicas del tercer año de educación secundaria, bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema coordenadas del punto medio de un segmento. Comencemos. Problema número 1. Calcule el área del triángulo. Pero recuerda que para calcular el área de un triángulo hay que tener la base y la altura del triángulo. ¿Esta base es posible calcular? Claro que sí. ¿Cómo voy a calcular la longitud de la base? Calculando la distancia entre dos puntos. Aunque dicho sea de paso, no está tan bien, me parece, el gráfico, pero ya no importa. ¿Ya? No importa. Acá tienes el vértice A de abscisa 4 y de ordenada 2. Por acá tienes el vértice B de abscisa 6. Sí, no está tan bien. Voy a graficarlo un poquito mejor, ¿ya? Porque no está tan bien y no me va a ayudar a la hora de explicar un poco. Ya está. Ahora sí creo que está mejor. Mira. Ya. Acá tenemos el vértice A de abscisa 4 ordenada 2. El vértice B de abscisa 6 ordenada también 6. Acá tenemos el vértice C de abscisa 8 y ordenada 2. Muy bien. Lograremos ver lo siguiente. Acá se ha trazado una perpendicular. En donde me están indicando claramente que este puntito, al cual voy a llamarle M, este puntito es el punto medio de AC. ¿Por qué? Porque esta distancia es igual a esta distancia. Entonces sería bueno que nosotros aprendamos a calcular las coordenadas del punto medio de un segmento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Préstenme atención, por favor, coordenadas del punto medio de un segmento. Por acá nosotros tenemos un segmento. Extremo A, extremo B. Vamos a colocar la abscisa del punto A. Vamos a llamarle X sub 1. Y la ordenada del punto A, Y sub 2. No, Y sub 1 también. Ya que sea Y sub 1, así. Abscisa del punto B, X sub 2. Y su ordenada, Y sub 2. Ahí está. Vamos a calcular las coordenadas de este punto que divide el segmento en dos partes iguales. Dicho de otra manera, punto medio. Hay que calcular su abscisa, que le voy a llamar A, y su ordenada, que le voy a llamar B, pero en minúscula. Para calcular la abscisa, lo único que hacemos es lo siguiente. La abscisa del punto medio se calcula como la semisuma de sus elementos homólogos, o sea, de sus abscisas. La abscisa del punto A, X sub 1, más la abscisa del punto B, X sub 2 sobre 2. Así calculamos la abscisa del punto medio. Y la ordenada del punto medio de manera muy similar, simplemente como la semisuma de sus elementos homólogos. Vale decir, la ordenada del punto A, que es Y1, más la ordenada del punto B, que es Y2, esto entre 2. ¿Ya? Así calculamos la ordenada del punto B. Entonces, ahora nosotros vamos a decir que la coordenada o la abscisa del punto medio de M es A y la ordenada es B. Entonces, aplicando esta fórmula, puedo calcular la abscisa y la ordenada. Por aquí a un lado, mira, abscisa A, recuerda que se obtiene como la semisuma de las abscisas de sus extremos. Abscisa del punto A, 4, más abscisa del punto C, 8. La suma es 12, entre 2, 6, o sea que ya sabemos que esto vale 6. Perfecto. Ahora, la ordenada, vamos por B. La ordenada, B sería igual. Semisuma de los elementos homólogos, o sea, de las ordenadas. Ordenada de A, 2. Ordenada de C, 2. 2 más 2, 4. Entre 2, 2 nuevamente. Acá arriba era 6, pero recuerda que esta era la abscisa. Acá abajo es 2, pero recuerda que la ordenada L es 2. Muy bien, ya tengo entonces, en este caso, las coordenadas de M. Abscisa 6, ordenada 2. ¿Para qué? Para poder calcular nosotros así la altura, porque esta altura es la distancia entre los puntos B y M. Y eso lo vamos a calcular acá. A ver, por aquí, con este icono. La distancia entre los puntos B y M, recuerda que es raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado.
Rápidamente, diferencia de las abscisas, 6 menos 6 al cuadrado, 0, más diferencia de las ordenadas, 6 menos 2, 4 al cuadrado, 16. Esto me queda raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Así es que ya tengo esta altura, 4. De igual manera ahora puedo calcular esto que se va a conocer como la famosa base, ¿no? Esto que se conoce como la famosa base es la distancia entre el punto A y C. A ver, distancia entre el punto A y el punto C se calcula así, como la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Diferencia de las abscisas, a 4 le quito 8 es menos 4, al cuadrado 16, más diferencia de las ordenadas, a 2 le quito 2, 0, al cuadrado 0. Y esto de aquí, raíz de 16, también es 4, así es que ya logré identificar que esto también es 4. Por lo tanto, creo que ya estamos preparados para dar la respuesta. El área o superficie de este triángulo que tiene vértices ABC se calcula así, como la famosa base, que es este 4, por la altura, que es el otro 4, 16, ¿no? Entre 2 y 16 entre 2, 8. Pero como hablamos de áreas, en unidades cuadradas, porque hablamos de áreas. Muy bien, clave a marcar la C. Continuemos. Problema número 2. Pero siempre vamos a traer el marco teórico. Este marco teórico es importante, ¿ya? En el problema número 2 nos dice lo siguiente. Calcule las coordenadas del punto medio del segmento que une los extremos A y B. A lo mejor este segmento está mal graficado, no lo sé, ¿ya? Por aquí está el segmento de extremo A y B. Abscisa de A2, ordenada de A3. Por aquí está B. Abscisa de B10, ordenada de B9. Entonces, ubiquemos su punto medio. Su punto medio está exactamente en la mitad. Esta es la mitad. ¿Qué nos piden calcular a nosotros? Las coordenadas del punto medio. Abscisa del punto medio, A. Ordenada del punto medio, B, como para no desentonar la teoría. Entonces, calcular la abscisa, facilito. Recuerda que la abscisa es la semisuma de sus elementos homólogos. Abscisa del extremo A, 2, más la abscisa del extremo B, 10. La suma es 12 entre 2, 6. Ya tenemos entonces la abscisa del punto medio, 6. Ahora me falta la ordenada. Vamos por la ordenada, que está representada con la letra B. Recuerda que la ordenada se calcula como la semisuma de sus elementos homólogos. La ordenada de aquí, del extremo A, 3. La ordenada aquí en el extremo B es 9. 3 más 9 sigue siendo 12. Entre 2, 6. Entonces, esta abscisa también es 6. Ordenada 6, abscisa 6. Clave a marcar la C. En todo caso, puedo colocar así, ¿no? Que las coordenadas de M, que es el punto medio, es abscisa 6, ordenada 6. Como para no perder la costumbre de colocar al profesor, que siempre señala a nuestra respuesta. Continuemos aquí. A ver, ¿qué nos dicen? Calcule las coordenadas del punto medio cuyos extremos son P y Q. A ver, hay un segmento que tiene por extremos P y Q. Posiblemente se encuentre mal graficado, ¿ya? Mira, este es el segmento PQ. El extremo P tiene por abscisa 6 y ordenada 4. Por acá el extremo Q. El extremo Q tiene abscisa menos 2 y ordenada 4. Vuelvo a repetir, posiblemente se encuentre mal graficado. M se encuentra acá, exactamente en la mitad, porque dicen que es punto medio. Y el objetivo es calcular sus coordenadas. Su primera componente, que se llama abscisa, y su segunda componente, que se llama ordenada. Muy bien. La abscisa, recuerda, se calcula como la semisuma de sus elementos homólogos. Sumo entonces abscisa de este extremo P, que vendría a ser 6, más la abscisa del extremo Q, que es menos 2. Ahí está, entre 2. Efectuando, más por menos es menos, menos 2, 6 menos 2 es 4, entre 2, 2. Ya tenemos entonces la primera componente, es 2. Ahora nos faltaría averiguar la segunda componente, pero recuerda que L es una ordenada, y la ordenada se calcula como la semisuma de sus elementos homólogos. Ordenada del punto P, 4. Ordenada del punto Q, 4. 4 más 4, 8 entre 2, 4 también. Entonces ya vimos que esto vale 4. Por lo tanto, las coordenadas del punto medio M es abscisa 2,
ordenada 4. Vamos a ver qué clave es la correcta. Abscisa 2, ordenada 4, clave B. Siguiente problema. En el siguiente problema, número 4, dice, calcule las coordenadas del punto M. Muy bien, pero te das cuenta tú de lo siguiente rápidamente, que M vendría a ser el punto medio de este segmento AB, donde A tiene por abscisa 3 y ordenada 0, B tiene por abscisa 5 y ordenada 6. ¿Y por qué aseguro que M es su punto medio? Aseguro que M es su punto medio porque veo en la gráfica que AM está representado con dos palitos y MB también. Entonces vamos a calcular la abscisa del punto medio y la ordenada. Por aquí, abscisa, bueno, sería la semisuma de sus elementos homólogos. En este caso, aquí sería 3 sumado con 5 y dividido entre 2. Esta suma te da 8, entre 2, 4. Ya tenemos entonces nuestra primera componente. L es igual a 4. Nuestra segunda componente, recuerda que es una ordenada, entonces esa ordenada se calcula como la semisuma de las ordenadas. ¿Ya? Ordenada de este extremo a 0. Ordenada 6. La suma es 6, entre 2, 3. Ya tenemos entonces que L es 3. Por lo tanto, la respuesta es las coordenadas para M son abscisa 4, ordenada 3. Así de sencillo, abscisa 4, ordenada 3. Clave a marcar, la D. Último problema, calcule la suma, acá dice la suma ya, ¿no? Acá no. La suma de las coordenadas del punto M. Si nos damos cuenta rápidamente, M también es el punto medio de este segmento que tiene por extremos a P y a Q. ¿Y cómo sé que M es su punto medio? El problema te dice que la distancia de P a M vale 2 palitos y de M a Q también 2 palitos. El objetivo es calcular tanto la abscisa como la ordenada del punto medio y luego sumarlos, porque te piden calcule la suma de las coordenadas. Abscisa del punto P, 3. Ordenada 5. Si te pidieran la suma de sus coordenadas, 3 más 5, 8. Abscisa del punto Q, 13. Su ordenada 7. Si te pidieran de él la suma de sus coordenadas, 20, porque 13 más 7 es 20. Pero no me piden de él, sino de M. Entonces hay que calcular A, que es la abscisa del punto medio, y calcular B, que es la ordenada. La abscisa, semisuma de sus elementos homólogos. Abscisa del extremo P, 3. Abscisa del extremo Q, 13. La suma es 16, entre 2, 8. Ya tenemos entonces que L es igual a 8. Ya está. Ahora vamos por la ordenada. Y esto ya lo hemos calculado varias veces, ya lo hemos practicado bastante. Semisuma de las ordenadas, rápidamente. Ordenada de P, 5. Ordenada de Q, 7. La suma es 12, entre 2, 6. Entonces ya sabemos que L vale 6. Por lo tanto, mi respuesta va a ser la suma de las dos coordenadas. Ahí dice 8 más 6, la abscisa del punto medio y la ordenada. Esta suma es 14. Y con esto estamos llegando al fin. Marcamos la clave, clave A. Muchas gracias por tu atención.